Hola gente, bienvenidos todos y todas nuevamente al canal. Por supuesto que cuando hicimos esta investigación, Renata hace ya casi 2 meses que está con nosotros. Estamos en plena investigación y haciendo todas las pruebas que iremos mostrando en videos en el futuro. Quisimos hacer esto de una manera un poco cronológica, un poco histórica, por decirlo así. Por eso el primer capítulo habla de la muñeca, de sus orígenes, del fabricante, de dónde proviene, y también una breve historia acerca de Raquel, su dueña, cómo la conocimos y cómo se dio todo. Por eso, si no viste el primer capítulo, te recomendamos que lo veas porque te va a resultar más fácil entenderlo cronológicamente. En este capítulo vamos a dar a conocer datos muy importantes de Rachel, de su infancia, su madre, cómo fue que recibió a Renata y su familia en general. Digamos que estos son datos claves que arrojan luz y abren la puerta a lo que ella llama hauntings. Bueno, y antes de seguir, aprovechamos para agradecer tu presencia aquí y si realmente crees que nuestro esfuerzo vale la pena, te pedimos que nos des un like, comentes, tal vez conozcas a alguien a quien también le pueda interesar lo que hacemos para que lo compartas. Y si no lo hiciste todavía, por favor, suscríbete al canal. Y si sos de esas personas fuera de lo común, bueno, si estás aquí, no nos queda duda. Puedes, si quieres, apoyar nuestro canal a través del link de donaciones por PayPal debajo del banner. Todo esto junto hará que sigamos adelante. Desde ya, 1000 gracias. Rachel heredó a Renata de su madre. No la recibió como un juguete cuando era niña, ya que su madre la mantuvo toda su vida con ella y rara vez le dejaba jugar con la muñeca. Incluso más tarde, cuando Rachel tuvo a su hija, la niña nunca quiso siquiera mirarla. Según ella, un par de veces trataron de que jugara con Renata y su hija parecía más bien espantada de solo verla. Renata fue nombrada así por su madre. Nunca le explicó en realidad por qué ese nombre o si existiese un motivo por ese nombre, ni tampoco cómo fue que su madre la recibió. Un tío de Rachel una vez mencionó que una vecina se la había obsequiado para un cumpleaños de muy pequeña. Pero Rachel, si bien no entiende por qué la muñeca era tan importante para su madre, cree que había un lazo gigantesco entre las dos y tiene que ver con una amiga de la infancia a la cual su madre estaba muy unida. Era casi como su hermana y que trágicamente falleció a los 14 años. Nos aseguró que esa amiga de su madre no se llamaba Renata, pero sospecha que podría haber sido el segundo nombre de la niña, más teniendo en cuenta que eran inmigrantes italianos. Creemos que Rachel sabe lo que le pasó a la amiga de su madre, pero no quiso decirlo o recordarlo. La madre de Rachel falleció hace varios años y desde un tiempo después de su fallecimiento, la muñeca estuvo guardada en un depósito con otras cosas personales de ella, hasta que decidieron mudarse a la Florida. Rachel siente una conexión emocional involuntaria con Renata. Siente compasión por la muñeca sin saber por qué. Aunque desde el primer momento algo le incomodaba, no podía deshacerse de ella. Creemos que la compasión que siente es por su madre, obviamente. Según nos contó Rachel, Renata siempre fue tratada con un respeto peculiar, muy particular, como si en la casa hubiera reglas no escritas alrededor de ella. Si bien su madre la usó como juguete de pequeña, con el correr de los años, la muñeca no se alejó de su lado. Su madre siempre insistía en mantenerla en un lugar específico, para evitar problemas, según decía. Nos llevó varios días de charla para que Rachel se abriera un poco más y nos contara más detalles. Por nuestro lado, y como somos escépticos,
Mayormente estas cosas nos tienen sin cuidado. Pero tuvimos que mostrar un poco de alarma y preocupación al respecto para tratar de mover un poco la fibra sensible de Rachel y así ella se abriera y nos contara más cosas. Cuando se mudaron a la Florida, al sur de la Florida, ella y su esposo se deshicieron de muchas cosas de su madre, pero conservaron a la muñeca que trajeron con ellos. Desde que llegó a nuestro hogar, nos dijo Rachel, la atmósfera cambió de formas que no sabemos explicar. No hablamos de supersticiones, solo de hechos. Noches en las que el silencio se vuelve demasiado pesado, sombras que parecen moverse donde no debieran, y una sensación persistente de que la muñeca observa, incluso cuando no estás cerca de ella. Hay habitaciones que preferimos no usar cuando está dentro. Rachel nos dijo que todo lo vivido con Renata en estos años, últimamente por decirlo así, no es nada nuevo. Ya habían ocurrido situaciones muchos años atrás con su madre en vida, pero su madre siempre lo negó, especialmente cuando Rachel era muy pequeña y no entendía lo que pasaba. La madre de Rachel enviudó de muy joven, cuando Rachel era pequeña, lo cual la llevó, según sus palabras, a vivir prácticamente toda su juventud con su madre. Incluso años después, cuando conoció a quien sería su esposo, decidió casarse y quedarse junto a él en la casa de su madre, en Bucksport, Maine, como residencia definitiva para así poder cuidar de ella en sus últimos años. Rachel no entró en detalles de qué o cómo murió su madre, pero sí mencionó que los problemas ocurridos con Renata en aquel entonces ocurrieron cuando la muñeca estaba de adorno en el living room o en alguna otra habitación de su casa, y que en algún momento su madre decidió llevarla a su habitación. Y desde entonces agregó también que su madre empezó a llevarla por toda la casa. Cuando ella andaba de un lado hacia otro en la casa, iba con la muñeca. Incluso cuando leía o miraba televisión, sentaba la muñeca a su lado. Rachel nos dijo que desde que su madre llevó la muñeca a su habitación y la mantuvo siempre con ella, no volvió a pasar nada raro, hasta que su madre falleció. Pasaron varios años desde que la madre de Rachel falleció y llevaron la muñeca a un depósito. La muñeca podía haberse quedado en la casa, pero fue por estos sucesos que Rachel decidió llevarla al depósito y guardarla con las otras pertenencias de su madre. Rachel en aquel tiempo no quiso involucrar a su hija adolescente ni a su esposo con cuestiones raras, aunque admitió que aunque ellos se veían afectados, no atribuían los problemas a Renata. Incluso cuando la muñeca fue puesta en el depósito, casi como por arte de magia, sus vidas volvieron a la normalidad, entre comillas. Hasta que se mudaron a la Florida y trajeron a la muñeca con ellos. Pero, ¿qué pasaba con Renata en aquel tiempo en Maine? ¿Y qué pasa ahora en Florida? Bueno, en realidad esta fue la parte más difícil de lograr con Rachel, la parte más difícil de la entrevista, de lograr que ella se abriera un 100% con nosotros. Parte de la entrevista fue por teléfono y parte fue en persona. Notamos la resistencia de Rachel de usar la palabra embrujada, poseída, endemoniada, como pudimos observar también en el post de Craigslist. En ningún momento usa esas palabras. Algo que en realidad nos inclinó a creer que estaba diciendo la verdad es que, a diferencia de la mayoría de las personas que aseguran tener una muñeca poseída o un muñeco o un objeto poseído y que se la pasan, digamos, diciendo lo malvado o lo malvada, lo terrorífico que son, e inventando cosas que ni ellos se creen, Rachel siempre se mostró totalmente opuesta a esto y tratando de buscar las palabras justas, por decirlo así, aunque difíciles, para describir lo que nos contó.
Y bien, si llegaste hasta aquí, estamos por supuesto agradecidos de corazón por acompañarnos y por tu apoyo. En el próximo episodio, en el capítulo 3, vamos a entrar de lleno en los sucesos que Rachel nos ha contado hasta el momento. Sin más, y agradeciendo tu presencia aquí, nos vemos la próxima semana. Gracias.